Estamos aquí, señores, agradecidos y contentos de poder acompañarlos a ustedes a un análisis de lo que ha sido la semana que recién acabó y lo que debería ser y lo que se proyecta para la semana que recién inicia. Iniciamos ahí con una canción, Mi Debilidad, del reconocidísimo símbolo de la canción romántica dominicana, don Aníbal de Peña, un gran actor político del siglo XX. Recordarlo durante todo su programa con su música es honrarlo, es honrar la música romántica de la República Dominicana. Está con nosotros don Charlie Mariotti Paz. Muy buenas noches, mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por su sintonía, por premiarnos, acompañarnos en ¿Qué tenemos radio? Revista semanal de lo que pasó, de lo que está pasando y sobre todo de lo que esperamos que pase en nuestro país y en el mundo. Esto es ¿Qué tenemos? Desde los tribunales de la República, el hombre de la toga. Una sensación. El hombre de la toga de toda una generación, don Joan Almanzar. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan y nos brindan el placer de su sintonía. Nuevamente nos brindan la oportunidad de llegar a ustedes, dos hermanos, señor Charlie suyo, Mariotti Paz. Y por primera vez, don Charlie, coincidimos aquí con el amigo Cristian Morel. Hombre bueno y sin malicia. Hay que ver, hay que analizar temas muy calientes esta semana que ha sido ocupada casi en su totalidad por el conflicto dominico-haitiano y analizar, ver qué puede pasar, cómo va a evolucionar, en definitiva ver qué tenemos. Bueno, esta semana, como bien decías, hubo un cierre de la frontera, la semana que recién pasó. Primero cerraron Dajabón. Dajabón, exacto. Y después cerraron todas las puertas de la frontera, que son 4 realmente, y hay una que no es formal, que por ahí cruza de todo. Pero el gobierno dominicano ordenó el cierre de la frontera, una medida que a muchos les disgustó porque impacta negativamente en la economía, no solo de Dajabón, no solo de la frontera, sino que se termina reflejando en la economía de todo el país. Igualmente, el gobierno ha tenido que ir en apoyo a estos empresarios de la zona para comprarle los productos perecederos. Entonces, una medida que no es sostenible en el tiempo, que afecta los dos países, pero yo creo que estamos en un momento donde la República Dominicana no debe politizar esto. No, para nada. Se trata de un tema de Estado, donde si bien es cierto está en juego la soberanía de la nación, hay que opinar sobre ello con mucha cautela, hay que verificar si ciertamente estos inconvenientes que se suscitan cada día, ¿no?, en la vida de los pueblos fronterizos, pues son suficiente amenaza para que se ordenen medidas tan extremas como la del cierre definitivo de una frontera, que sin lugar a dudas resulta más lesivo siempre para el pueblo de Haití que para la República Dominicana. Si bien es cierto que de este lado oíamos cuando el alcalde... quizá en temas sociales, pero en temas económicos es el único país, como decía un amigo en esta misma cabina hace unos días, con el cual tenemos una balanza positiva en temas de intercambio. Nosotros al país ingresan 1.200 millones por el intercambio de la frontera y Haití solamente ingresan 100. Entonces al final esto es un conflicto diplomático, pero también un conflicto social y económico. Sí, hay que decir la verdad. Decía el alcalde de Dajabón que se estimaban unos 200 millones los montos transados semanalmente. Mensualmente, entre el comercio que se da entre la República Dominicana y Haití. Y obviamente que el problema aquí es económico, sin embargo allá es social. Así es. Simplemente porque las personas que viven al otro lado de Haití viven muy distantes de su capital, de los lugares donde hay producción. Hay que decir la verdad, en los supermercados de las grandes urbes de Haití no hay problemas de abastecimiento. El problema de abastecimiento de Haití viene en la lejanía de los puntos centrales de la capital. Donde no es negocio. Donde no es negocio porque no hay poder adquisitivo que permita mantener estructuras de este tipo. ¿Y qué hacen esas personas? Esas personas pasan diariamente, consumen productos, digamos, de supervivencia. Hay productos, hay empresas en la República Dominicana que tienen fabricación de calidad, digamos, degradada para exclusivamente el mercado haitiano, que es ese trasiego de mercancía que se da cada semana
entre habitantes de las zonas fronterizas de Haití y habitantes de las zonas fronterizas de la República Dominicana. Y fue un proceso, perdón, que fue como escalando, porque como decíamos, empezamos cerrando la frontera con Dajabón y rápidamente el presidente y parte de su gabinete se trasladaron a Pedernales, y en Pedernales entonces empieza, digamos, una primera etapa de medidas. Hablaron de medidas a corto plazo y medidas a largo plazo rápidamente, y la a corto plazo era reactivar la toma de agua en el inicio del canal, la vigía, que está ahí mismo en el río Dajabón, un poco más al norte de donde están construyendo el canal del lado haitiano. Es decir, reabrir esa toma para que los agricultores dominicanos tengan acceso a esa agua. Pero dijeron que a largo plazo entonces iban a arrancar la construcción de la presa Don Miguel en el río, y lanzaron una licitación de inmediato. Dijeron que eso se iba a llevar 30 meses, 2.700 millones de pesos. Entonces hemos visto cómo las medidas han ido escalando, han ido cambiando, no se ha mantenido quizá una línea coherente. De repente entonces había que cerrar la frontera completa, donaron 20 vehículos, helicópteros sobrevolando. No ha habido como una coherencia, digamos, pero obviamente esto es un conflicto humano y como tal va cambiando, se mantiene transformándose. Yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe qué es lo que está pasando. De eso te iba a decir, es que ha habido una confusión y una falta de explicación al pueblo a lo que se puede convertir en un conflicto armado, porque se comienzan que desde hace décadas no se sentía ese furor, esa energía que está cogiendo de ambos lados. Nos estamos radicalizando de ambos lados y eso puede afectar la convivencia entre los dos países, pero el problema es real, la gente no lo entiende, porque los haitianos dicen que es un canal de riego que van a hacer, que no es desviando el río, que no es desviando las aguas del río. Entonces lo que hay que llegar, porque si bien es cierto que ellos tienen derecho a aprovecharse de esas aguas, porque también tienen 9 kilómetros de ellas en su territorio, y nosotros usamos esas aguas para el riego de la agricultura que se da en la zona. Entonces lo que hay que ver cuál es la medida básica. Lo que sí me preocupa es que ante tanta amenaza que ha hecho el pueblo dominicano, si no lo cierran, si no paran el jueves, cerramos la frontera. Ellos siguen actuando de manera deliberada, y si ellos por casualidad llegan a pensar que nosotros no tenemos capacidad de responder, lo que puede pasar es peligroso, anótenlo hoy. Para mí, lo más preocupante de todo es cómo ha venido cambiando el discurso oficialista en relación... La variación, ¿verdad? En relación a el meollo del asunto. Primero se dice que si hay un desafío a la soberanía, que si hay una violación de un tratado, y luego el presidente de la República termina diciendo que si son incontrolables allá, no lo serán para la República Dominicana. Porque en cierto punto, Joan, el Estado haitiano se desligó de la obra. Dijo, no tenemos control, eso no es el Estado, eso son particulares. Bueno, entonces, si usted no tiene control de su ciudadanía, si usted no tiene control de su territorio, nosotros tenemos que dar un paso al frente. Esa es la realidad. Es ahí precisamente donde yo voy, donde quiero llegar. ¿Va a suscitar un conflicto armado entre dos naciones la acción de 9 personas? ¿Es posible que el Estado haitiano de manera irresponsable se limite a desligarse de una actuación como esa? Porque si el Estado haitiano, que ciertamente es un Estado con muchísimas deficiencias, permite que sus fuerzas élites se presenten al lugar donde se lleva una construcción que ya se ha declarado públicamente que para nosotros constituye una provocación, entonces, ¿cómo va a terminar esto? 9 personas van a enfrentar a 2 naciones que comparten una frontera. No creo que valga la simple excusa de que son incontrolables y que de si esas personas le va a poner un paro. Bueno, hay que actuar en consecuencia. Porque si el canal ciertamente viola un tratado, hay mecanismos para que eso se haga respetar. Si no lo viola, bueno, pues entonces pongámonos de acuerdo, veamos cuál es la viabilidad, cuál es la solución que conviene a ambas naciones sin que esto tenga que llegar a un conflicto armado. Y la realidad es que no, y eso no va a pasar. Yo no creo que lleguemos hasta ahí. Pero la realidad es que el presidente está en la Organización de las Naciones Unidas, dio un discurso, hizo la historia básicamente de lo que viene pasando desde el 2021 hasta la fecha, leyó o repasó, digamos, lo que dice el Tratado de 1929 y se refirió a esas 9 personas a las que Joan hace referencia como los incontrolables. Así fue que él les puso a los que están construyendo el canal, que dice él que son los mismos de siempre, o sea, ese grupito de entes poderosos patrocinados
por aquellos que lo que buscan es desestabilizar a Haití y al gobierno. Entonces, aparentemente, el presidente ha dicho que esto es producto de un grupo que lo que quiere es derrocar a los actuales gobernantes de Haití, que lo que están es, digamos, incitando a que nosotros reaccionemos de la manera que termine con el gobierno actual. Yo creo que es preocupante que se reconozca eso y que actuemos en consecuencia, entonces, porque si esa es la realidad, lo que debemos es empezar a buscar medidas, porque lo que está suscitando en territorio dominicano, además de la crisis que están enfrentando los empresarios que hacen vida en la frontera, son medidas de odio, lamentablemente. Así es. Y un país como el de nosotros, que vive del turismo, que depende mucho de su reputación, no puede darse el lujo de que lo que ande por el mundo sea que nosotros somos recalcitrantes, que somos haitianos, que somos xenófobos, porque no lo somos. Somos los principales aliados del pueblo haitiano. Esa es la realidad. Lo hemos sido durante toda nuestra historia y somos los que primero vamos a dar nuestra mano amiga, pero somos un país en necesidad. Fíjense lo que pasó también en el encuentro que tuvo el presidente en la Universidad de Columbia con esta jovencita que empezó a hacerle preguntas al presidente, a atacarlo, y cuando el presidente empieza a responder, ella le responde para atrás, se para y se va. Lo deja con la palabra en la boca. Eso, a los ojos de los estadounidenses, todas esas, digamos, acusaciones que esa jovencita estaba haciendo, no pararse a escuchar. Obviamente la forma en que lo hizo, gracias a Dios, le quitó mucho peso, pero las acusaciones como tal, en un foro internacional, entre personas que pueden ser posibles turistas para República Dominicana, no nos benefician para nada. Si ustedes quieren ver la defensa que estamos haciendo, entren a la página de Instagram de esa muchacha, que ella es pública. Bueno, le decía yo a Joan, antes de iniciar, que Luis logró con eso poner a todo el país a defenderlo. Sí, ahí sí. Se acabaron los partidos, se acabaron los colores. Usted sabe que el dominicano aquí acaba con cualquiera, pero si viene uno de fuera, tiene problemas. Yo siempre he escuchado decir que el único sentimiento que es capaz de unir a los contrarios es el nacionalismo. Y es básicamente a lo que se apela en estos momentos. Yo le decía a Cristian, Charlie, fuera del aire, de que esa es una prueba más de cómo esos autodenominados representantes de estas minorías procuran solamente el respeto para lo que ellos piensan. El respeto solamente tiene que ser para los que son históricamente golpeados, la cortesía, el respeto, la amabilidad, solamente se procura para sí y para ellos. Pero hay que decir la verdad, independientemente de las simpatías, un presidente de la República no puede ser vilipendiado de esa manera. No se le puede, hasta la moderadora le llama la atención y la insta a que se trata de un debate, ¿no?, con respeto, un intercambio de opiniones, y esta persona, cual si fuera un potro desbocado, bueno, pues se para ahí con su guión y con la única intención de que el primer mandatario de la República Dominicana, sin importar cómo se llame, pues quede deslucido en el escenario y salga de control. Yo creo que el presidente de la República fue bastante sensato cuando le dijo, bueno, es que me está dando tu opinión, no un dato. Claro. Y si es tu opinión, es la tuya, yo puedo tener una diferente. Que es la respuesta que ella le da antes de irse también, que le dice, bueno, esa es su opinión. Así es. Entonces ella, porque volvemos a lo mismo, es la representante de la minoría y los que son minorías no quieren ser iguales. Pero hay que ver superiores. De qué minoría, ella es representante de ella, no creo que estuviera actuando a nombre de ningún grupo en específico, por lo menos no. Pero yo tampoco creo que eso sea casual. Son cosas que pasan. Eso es parte de una agenda. Mira, yo espero que no, porque tú sabes lo que pasa, que yo tengo mucho tiempo diciendo, desde que yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, cuando yo trabajé con Rangel, a mí me tocaba en algún punto hacer, digamos, la lista de las noticias en las que él había salido. Y también me tocaba hacer un resumen de las noticias más importantes de República Dominicana. El problema con eso era que el único periódico que publica noticias dominicanas en inglés se llama Dominican Today. Y este es un periódico que yo, que soy dominicano y que estaba en Estados Unidos en ese momento, me di cuenta que publicaba desde la óptica del dominicano en el exterior solamente. Que publicaba quizás recogiendo lo que escuchaba, no necesariamente lo que había sucedido. Porque tú sabes que la mayoría de los dominicanos de la diáspora les interesa mucho mantenerse informados. Claro. Pero hay un pequeño grupo que lo que les interesa es el sensacionalismo, como en todo. Entonces, ese periódico a veces hacía recopilaciones de la verdad o de las noticias que estaban muy alejadas de la verdad o de las noticias que salían en periódicos acreditados como el Listín Diario, como el Nuevo Diario, como el Diario Libre. Y a mí eso me llamaba mucho la atención y todavía al sol de hoy, yo tengo mucho tiempo hablando de esto, nosotros no tenemos una fuente de noticias que salga de territorio dominicano, que sea avalada, digamos, por las autoridades por la sociedad o por la sociedad, que sea en inglés, en el idioma del mundo. Vamos a ponernos para eso. Sí, eso lo estaba hablando con uno de nuestros amigos hoy. Y la realidad es que
tiene mucho sentido, porque si nosotros seguimos dejando que sean otros que cuenten nuestra historia, que la gente se entere de lo que pasa en República Dominicana por lo que aparece en periódicos de Canadá, en periódicos norteamericanos, que no les interesa nuestra seguridad nacional, que no les interesa tampoco nuestra, digamos, nuestra dinámica económica o nuestra percepción ante el mundo, como el mundo nos percibe, nosotros vamos a seguir actuando a la defensiva cuando nosotros tenemos que tomar la ofensiva. Miguel Seara Hatton decía hace muchos días ya, hace unos meses, que en algún momento la economía dominicana dependía del tabaco y de la agricultura, de la caña de azúcar, y eso se fue perdiendo poco a poco, y nosotros no nos dimos cuenta hasta que nos vimos en un problema económico. Ahora se ha transformado la economía dominicana en una economía de servicios que depende en gran parte del turismo, y eso nosotros no debemos descuidarlo. Entonces no cuidamos nuestro recurso natural y tampoco cuidamos a las personas que vienen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué será de nosotros? Así mismo es. Yo creo que con este comentario hemos abarcado lo que ha pasado toda la semana en torno al tema haitiano, un tema que sigue en desarrollo, que esperamos respuestas firmes del gobierno para no pasar, que pase como quiera, construya lo que van a construir y quedar nosotros como unos loquitos viejos que estábamos peleando algo que ellos ni nos estaban mirando. Vamos a una pausa comercial porque este programa debe de facturar. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.